¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video de perspectiva, pero este video va a ser muy especial porque es una comisión de un cliente y quiero contarles de mi experiencia trabajando para alguien más en un proyecto que va a ser una animación. Todos aquellos que quieran saber más a detalle procesos de cómo hice la cuadrícula de perspectiva, cómo distorsionar algunos elementos, ya trabajé dos videos al respecto y voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción. Dicho eso, voy a comenzar y quiero empezar con, digamos que la preparación del proyecto. Hablé con el cliente y me dijo, ¿sabes qué? Este es un proyecto para una animación, van a estar los animadores, van a estar los coloristas, van a estar diferentes equipos y es muy importante que estemos bien comunicados para que los escenarios que tú dibujes cuadren, hagan match con el trabajo que están haciendo los demás. Para esto ellos me dieron este borrador que ustedes ven aquí atrás como a lápiz, muy burdo, pero que me iba a servir bastante para entender yo cuál era el ángulo de la cámara, a qué altura iba a estar colocada y no tener un problema con lo anteriormente dicho. Para esto lo que yo hice fue, bueno, antes de comenzar a trabajar, hablar con el cliente. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es el estilo que tienes? ¿Tienes los personajes? ¿Qué tipo de trazado? ¿Qué tan avanzados están? Si tienes algo que mostrar o si no, alguna serie, alguna imagen que me puedas dar de referencia. Una, para ver los colores, la paleta de colores. Dos, para ver el tipo de arte, el tipo de trazado, si va a ser un trazo delgado o grueso, y yo poder trabajar la manera más eficiente y resolverle lo que él está buscando. Ahora, lo padre y lo difícil a la vez de este proyecto es que me dio mucha libertad creativa, que está muy padre porque puedo proponer y darle un toque personal al proyecto, pero la desventaja es que puedo a lo mejor proponer algo y que no le gusta al cliente, pues, no es lo que él estaba buscando, o simplemente a veces hablas con el cliente y me dicen, es que quiero algo así, pero no estoy muy seguro, no lo puedo visualizar. Y para esto, antes de trabajar en la perspectiva y en lo que sea, yo le hice un boceto, platiqué con él, le dije, mira, yo me imagino, por lo que me estuviste mostrando, algo de este tipo de series, o tengo estas imágenes, mira, quiero que te enfoques en el tipo de trazo. Hay unos que traen el trazo que es como rugoso, como más artesanal, otros que es muy limpio, como Futurama, por ejemplo. La calidad o el grosor del trazado, muy importante. Tiempo, esta parte que estoy trabajando, perdón por el cambio de tema, si les interesa cómo hacer este tipo de distorsiones en perspectiva correctamente, tengo un tutorial donde explico paso a paso cómo hacerlo en cualquier herramienta digital, bueno, en este caso en Photoshop, pero es aplicable la técnica a cualquier programa de diseño digital o ilustración digital. Bueno, vamos a continuar con la plática con el cliente. Ya una vez establecidas digamos que las reglas del juego, quiero este estilo, quiero esta paleta de colores, etcétera. Pues bueno, los únicos requisitos que me dio fue respeta la máquina, que es como un cilindro que estoy dibujando, que está ahí en el fondo a mano izquierda. Ese cilindro no me lo toques, déjalo tal cual. Y quiero que haya un robot, como tú quieras. Esas dos, el robot de hecho fue como una ayuda del cliente a decir, un robot lo queremos porque queremos transmitir que en ese escenario vive o trabaja un gran inventor, así que queremos un robot. Ok, ya con el robot me ayudó bastante para determinar qué tan alto es el grado de tecnología que podría haber aquí. A lo mejor yo me imaginaba un taller, pues algo más convencional, pero ya con un robot, digo, bueno, estamos hablando de alguien que a lo mejor puede desarrollar cierto tipo de aparatos, máquinas, un poco más abierto en cuanto a las limitantes tecnológicas, por así decirlo. Ya teniendo esto en mente, busqué algunas referencias para no empezar de cero y también para ver más o menos qué tendencias había. Busqué tipo de máquinas, tipo de elementos que pudiera yo tomar en cuenta. Por ejemplo, algunas cosas que no había contemplado fueron rejillas. Digo, ok, un laboratorio a lo mejor hace experimentos, necesita ventilación, hay que ponerle algunas rejillas. Oye, algunas máquinas o áreas que son de peligro, podemos poner alguna línea de seguridad, ciertos elementos que me ayuden a comunicar que estamos en un laboratorio tecnológico de un gran inventor. Y
pues bueno, fue un proyecto muy divertido, pero a la vez complicado en el sentido de que me preocupaba que fuera a terminar yo el trabajo y que no le fuera a gustar, y que hubiera que volver a empezar desde cero, y en lugar de 8 horas, que fue lo que me tomó este proyecto más o menos en terminar, se puede ir al doble o al triple. Entonces es muy importante el establecer las características, las limitantes o el estilo antes para poder trabajar. Bien, ya teniendo aquí, por ejemplo, trabajé de más a menos, de los elementos más grandes a los pequeños detalles. Aquí como tengo 3 elementos principales, por ejemplo, el cilindro, la esfera de arriba y el robot. La esfera de arriba la coloqué, quise trabajar con el techo porque me preocupaba que no se viera muy cuadrado la habitación, que no se viera tan simétrico o tan aburrida. Entonces pensé, dije, bueno, a lo mejor algunos elementos que estén de arriba, algunos cables colgados, e incluso que se viera o sea, que hubiera un hueco en el techo, que se viera más arriba, que hubiera maquinarias o cableado ahí arriba también, y que ayudara a que se viera más dinámica la toma. Ahora, otro elemento muy importante es el tiempo. Yo le di una cotización, yo más o menos contemplé que me iba a tomar cierto tiempo. Si me toma más, pues ya perdí. Si me toma menos, pues excelente. El objetivo es darle un buen resultado y pues tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible. Digo, aquí fue una ilustración. Hay casos en los que me piden 10, 15 ilustraciones, no necesariamente de fondos, pero es muy importante el tiempo de entrega y tiempo con otros proyectos. Aquí yo les puedo platicar, al menos en mi caso, no me dedico completamente a proyectos de animación, pero sí me piden ilustraciones de personajes, me piden diferentes proyectos o de tipografías para proyectos, y es bien importante la comunicación con el cliente y el poder acabar a tiempo y en el tiempo personal que uno establece en el proyecto. Pero bueno, vamos a continuar platicando aquí del proyecto. Algo más interesante, y ya no sé si lo conté ahorita al principio del video, pero fue la perspectiva. La perspectiva, lo que hice antes de comenzar a dibujar, que creo que no la abordé. Bueno, antes de comenzar a trabajar, para eso tengo esta caja para explicarles. Y fue tomar las 4 esquinas de la habitación, ¿sí? Y podemos ver las líneas. Lo que hice fue proyectarlas hacia el centro, como si tuviera una regla, cada una. Y donde todas intersectaran, ahí iba a estar mi punto de fuga. Como estoy trabajando a un solo punto de fuga, y donde está el punto de fuga, a esa altura, iba a estar mi línea de horizonte. Creo que esto lo debí haber explicado más al principio, pero bueno, vamos platicando, vamos avanzando. Y esto fue muy importante para poder comenzar a hacer todos los elementos, para poder establecer el ángulo en los que estos se iban a ver. Algo más que hay que detallar, el fondo. Ahorita que estoy viendo esos como edificios o cuadros que se ven de fondo, yo pensaba que era como un taller, que era una ventana y se iba a ver la calle, pero como me dio libertad completa, dije, no me late el robot, que se vea como la calle, me lo imagino más secreto. Busqué algunas referencias de Invasor Sim, me gustó el estilo, más no quise abusar de la tecnología, se veía demasiado avanzada para mi gusto, pero pues sí tomé algunas referencias para poder diseñar algunas máquinas, algunos elementos como medidores, cableado. El cableado me fue muy útil para romper con ese patrón o esa rigidez. Todo muy cuadrado, muy lineal. Traté de desordenar la habitación para que pareciera que alguien vive ahí, poner algunas cajas, unos planos tirados, y pude haber agregado honestamente más detalles, pero también es importante mantenerse en presupuesto. Traté de darle el mejor trabajo posible dentro del tiempo que yo más o menos consideré. Detalles que a lo mejor me hubieran gustado agregar y que no alcancé fue a lo mejor poner algunas latas de refresco por ahí tiradas, alguna ropa ahí nomás aventada donde estás trabajando y no tienes tiempo, pues ese tipo de detalles.
pero en general el cliente le gustó bastante el trabajo, no hubo ningún cambio y pues ayudó bastante. Por lo pronto yo creo que sería todo lo que tengo que contar de este proyecto. Más adelante voy a subir cómo coloreé el proceso de coloreado, no quise extenderlo tanto y me despido. Si quieren ver más videos así, díganmelo, estoy trabajando en otros proyectos que me gustaría platicar con ustedes, pero eso será más adelante. Yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo. Hasta luego.